Bien, doctrina bíblica de la santificación. Hemos ido aprendiendo mucho a lo largo de este estudio. Vamos a recordar algunos de los elementos principales que hemos visto hasta conectarnos con el tema del día de hoy. En la pantalla comenzamos diciendo, ustedes pueden ver en las diapositivas, que aprendimos en la doctrina bíblica de la santificación que es Dios quien nos santifica. Recordemos que la santificación tiene 3 etapas: una santificación inicial, obra total y absolutamente de Dios. En segundo lugar, una santificación progresiva en la cual Dios me santifica y yo me santifico. Dios me santifica y yo me santifico. Él obra en mí, Él me da la fuerza, me da el entendimiento, me da la gracia para vencer el pecado, para crecer en virtud. Él obra en mí, pero yo trabajo con lo que Él me da. Él me da gracia y me da fuerzas, y yo con esas fuerzas trabajo, mortifico mi pecado y crezco en las virtudes que Él quiere que crezca. Así que Dios me santifica y yo me santifico. No creemos en el quietismo. El pastor Julio explicó muy bien qué es el quietismo. El quietismo es una pasividad total. Hermano, ¿usted por qué no ha dejado de fumar cigarrillos si usted está tan viejo en la fe? Es que el Señor no me lo ha quitado. No, nada de eso. Hay que trabajar y duro. Hay que trabajar y duro. Entonces, santificación inicial, Dios me santifica. Santificación progresiva, Dios me santifica y yo me santifico. Santificación final, es el final de la obra de santificación. Ahora mi alma es exactamente igual a Cristo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo muero. Cuando yo muero, mi alma es exactamente igual a Cristo. Y cuando Cristo regrese y me resucite de los muertos, mi cuerpo será perfectamente santificado, sin nada de pecado, exactamente igual al cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Muy bien. Luego vemos medios corporativos y medios individuales. Hemos ido avanzando en los medios de santificación. Dios nos ha dado medios, yo tengo que usar esos medios. Hay unos que son corporativos, esos ocurren en el contexto de la relación con la iglesia local. Los medios corporativos son aquellos que yo uso en el contexto de mi relación con la iglesia local. En este momento está ocurriendo que ustedes están aquí en la iglesia local, el Señor está presente en medio de nosotros, estamos enseñando las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo está obrando en ustedes. Este es un medio corporativo porque en este momento estamos congregados, somos muchos y Dios está obrando en el concierto de la comunidad cristiana, de la unión de los santos, de la comunión. Medios corporativos. Medios individuales son los que yo hago solo, aislado del resto de la congregación, en mi casa. Esos medios todavía no los hemos estudiado, pero ya muy pronto, la siguiente clase, vamos a comenzar a estudiar los medios individuales de santificación. Pero los medios corporativos son demasiado importantes. Yo diría que son los más importantes. A ver, si ustedes han puesto atención, ¿cuál creen ustedes de los medios corporativos es el más importante? En la siguiente diapositiva, ustedes van a ver en la pantalla los medios corporativos. Y vamos a mirar cuál de ellos es el más importante. Como no podemos hablar, vamos a alzar la mano. Vamos a alzar la mano a ver cuál es la idea que tiene nuestra congregación sobre cuál de los medios corporativos es el más importante. Los voy a leer primero todos y luego vamos a votar uno por uno a ver cuál creemos es el más importante. Los medios corporativos son la predicación pública de la palabra de Dios, el compañerismo cristiano, la Santa Cena, la oración pública, en la siguiente diapositiva, y la supervisión pastoral. Otra vez, los medios corporativos: predicación pública de la palabra de Dios, compañerismo cristiano, Santa Cena, oración pública y supervisión pastoral. Vamos a votar. Vamos a votar. ¿Quiénes creen que la predicación pública de la palabra de Dios es el más importante?
Wow, una buena cantidad. Yo diría que la mayoría. Bajen su mano. ¿Quiénes creen que el compañerismo cristiano es el más importante? Bien, muy bien también. Santa Cena, con esa enseñanza que dio el pastor Julio el domingo pasado, que estaba como un toro, seguro la Santa Cena tuvo buena votación. Oración pública, el culto de oración. Muy bien. Y la supervisión pastoral, que es lo que veremos hoy. ¿Quiénes creen que la supervisión pastoral? Bueno, sin duda alguna ganó la predicación pública de la palabra de Dios y yo creo que ese es el más importante. El más importante es la predicación pública de la palabra de Dios. Los otros no es que no sean importantes, son muy importantes, pero la predicación pública de la palabra de Dios es el más importante. Hoy nos vamos a concentrar en el último de los medios corporativos, que es la supervisión pastoral. Entonces hoy veremos doctrina bíblica de la santificación, supervisión pastoral. Y lo que vamos a ver en el día de hoy es que para vuestra santificación es absolutamente necesario vuestra obediencia y sujeción de corazón a la supervisión pastoral. Vuestra obediencia y sujeción de corazón a la supervisión pastoral. Pero antes de entender bien de qué se trata este medio de gracia, vamos a hacer un breve recorrido acerca de la presencia de pastores en la iglesia. Es muy importante que nosotros tengamos claro esto. Hoy en día, y también en el pasado, han habido iglesias que creen que no deben haber pastores. Algo extraño, ¿verdad? Pero así es. Hay iglesias que creen que las congregaciones cristianas no deben tener pastores. Probablemente algunas de ellas decepcionadas por el mal desempeño de sus pastores han llegado a la conclusión de que no debería haber ninguna autoridad, sino que debería ser un gobierno absolutamente comunitario, absolutamente corporativo, sin nadie que gobierne, dirija o ejerza autoridad. Y incluso llaman a estos hermanos hermano encargado, en vez de llamarlo pastor, lo llaman hermano encargado. Y han sido dolidos, han sido dañados por el mal desempeño de pastores y han llegado a conformar congregaciones que rechazan la presencia de pastores. Y si rechazan la presencia de pastores, mucho más van a rechazar la supervisión pastoral. La supervisión pastoral, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, para poder someternos de corazón a la obediencia y sujeción a la supervisión pastoral, tenemos que aceptar que la iglesia tiene que tener pastores. Entonces lo primero que vamos a ver es el origen de los pastores. ¿De dónde vienen los pastores? Vamos en nuestras Biblias a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, los que no trajeron una Biblia pueden verlo en la pantalla. Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos del 11 al 15. Efesios 4, del 11 al 15. Así dice el Señor, recuerden, esto es palabra de Dios. Y Él mismo se refiere a Cristo y está conectado con el verso 8, donde dice que Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dio regalos a los hombres, y esos regalos son los pastores. En el verso 11 dice, y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así dice el Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El origen de los pastores, este pasaje es muy transparente, hasta los niños pueden entender fácilmente este pasaje. ¿Quién constituyó a los pastores? ¿Cuál es el origen de los pastores? Aquí dice el texto claramente, Cristo. Cristo estableció pastores.
Cristo puso pastores a su iglesia. Esos pastores son dones hombre que Dios dio a su congregación. Dios dio apóstoles. Nosotros sabemos que los apóstoles pusieron el fundamento y desaparecieron de la escena. Profetas, también usados como fundamento, desaparecen de la escena. Evangelistas, muy probablemente los evangelistas continúan. Pastores y maestros. Lo que Dios está usando ahora son pastores y maestros. Y aquí este pasaje es muy claro. ¿Para qué Cristo dio pastores y maestros? Tiene que ver con la maduración de los creyentes. El pasaje lo dice muy claramente, para perfeccionar a los santos. Y por eso es que la predicación pública de la palabra de Dios y la supervisión pastoral juegan un papel tan importante en vuestra madurez. El tipo de cristianos que ustedes son y el grado de madurez que ustedes van a alcanzar en sus vidas cristianas desde que se convierten hasta que fallecen depende en parte de los pastores que ustedes tienen. Si tienen o no pastores, primero que todo, porque si ustedes rechazan a los pastores, ellos no van a poder ser de beneficio para su maduración. Y en segundo lugar, si esos pastores son expositores fieles de la palabra de Dios, predicadores expositivos. Entonces, en este pasaje dice que por medio de los pastores ustedes dejan de ser niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Así que vuestra madurez está ligada a los pastores. Quiéranlo o no, así dice el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Él está hablando aquí de que Cristo fue quien constituyó pastores y Cristo determinó que el trabajo de los pastores contribuyera en la maduración de su pueblo. Así que podemos concluir que todo creyente necesita de pastores para alcanzar madurez. Ahora, ¿cómo adquiere un creyente sus pastores? ¿Cómo adquiere un creyente sus pastores? Haciéndose miembro oficial de una iglesia bíblicamente constituida que tiene su pluralidad de pastores. ¿Cómo adquiere un creyente sus pastores? ¿Y cómo adquiere un pastor sus ovejas? Cuando nos hacemos miembros oficiales de una iglesia local bíblicamente constituida. Algunos hermanos se resisten por mucho tiempo a hacerse miembros oficiales de una iglesia bíblicamente constituida, porque dicen que la Biblia no dice que debes hacerte miembro de una iglesia local. La Biblia no dice te harás miembro oficial de una iglesia local. Pero la existencia de pastores y la existencia de ovejas requiere que el pastor sepa quiénes son sus ovejas y que las ovejas sepan quiénes son su pastor. ¿Y cuál es la única forma de saber quiénes son las ovejas y quiénes son el pastor? Pues haciendo un compromiso de ser pastor y haciendo un compromiso de ser oveja. Para adquirir pastores, las ovejas tienen que ver que sus pastores sean ordenados bíblicamente. Dios llama a los que somos pastores, nos capacita. Dios nos confirma ese llamado por la congregación. La congregación vota por nosotros y los otros pastores nos imponen las manos y ya entonces nosotros somos pastores declarados bíblicamente, oficialmente de una congregación. Hermanos, si hay una declaración oficial que se llama ordenación, tiene que haber una declaración oficial de alguien que sea oveja. Si hay declaración oficial de pastores o para pastores, tiene que haber una declaración oficial para ovejas. La Biblia no dice un versículo que te harás miembro oficial de una iglesia, pero sí dice que los pastores deben ser ordenados, que se debe imponer las manos, y lo uno presupone lo otro. La Biblia no lo dice todo exhaustivamente. Hay cosas que la Biblia dice explícitamente y hay cosas que la Biblia dice implícitamente. El hacerse miembro de una iglesia local bíblicamente constituida
es algo que se deduce del hecho de que los pastores sean ordenados oficial y públicamente. Las ovejas también tienen que ser, digamos, reconocidas o comprometidas públicamente para que sean ovejas de ese pastor y ese pastor sea sus ovejas. Cuando usted se hace miembro de una iglesia local bíblicamente constituida, los pastores de esa iglesia lo reconocen a usted como oveja y usted reconoce a esos pastores como sus pastores. Así que, ¿cómo adquiere una oveja sus pastores? Haciéndose miembro de una iglesia local bíblicamente constituida. Ahora veamos el número de pastores. Esto es algo también muy importante que se ha perdido casi por completo en el siglo que pasó y en el siglo que va, que la palabra de Dios lo enseña muy claro, pero que la mayoría de las iglesias lo han perdido y que nosotros, la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios, pretendemos luchar para que sea establecido en todas las iglesias de Cristo en el mundo. El número de pastores. Vayan conmigo a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Versículos del 5 al 9. Tito 1, del 5 al 9. ¿Cuál es el número de pastores que Dios estableció para su iglesia? Dice Tito 1, del 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora las características de ese anciano o de esos ancianos: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo o anciano o pastor sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así dice el Señor. ¿Cuántos deben ser idealmente los pastores de una iglesia? ¿Cuántos pastores idealmente debes tener tú? La Biblia responde: más de uno al mismo tiempo. O sea que tu alma debe escuchar a varios pastores al mismo tiempo. Eso es lo ideal. Providencialmente Dios puede dejar alguna iglesia por algún tiempo con un solo pastor, pero ese pastor debe anhelar con todo su corazón tener un consiervo que lo acompañe en el ministerio. Y cuando el Señor ve que en el corazón de uno hay ese deseo, Dios responde y trae otro consiervo para que se cumplan las escrituras, para que hayan iglesias bíblicamente constituidas con su pluralidad de pastores y con su membresía oficial. Así pues, ¿cuál es el origen de los pastores? Cristo dio los pastores. ¿Cuál es el número de pastores? Todo creyente necesita idealmente de una pluralidad de pastores para alcanzar la madurez. Veamos ahora el oficio de los pastores. Doctrina bíblica de la santificación, supervisión pastoral. ¿Cuál es el oficio de los pastores? Las solas palabras que identifican este oficio ya nos hablan del mismo. Ya hemos usado en las lecturas que hemos hecho varias palabras: ancianos, obispos, pastores, presbíteros. Todas esas palabras nos hablan del mismo oficio y nos lo muestran en una faceta diferente cada una. Veamos algunos de esos elementos del oficio pastoral y ahí van a ver ustedes por qué les conviene tanto a los miembros oficiales de una iglesia tener varios pastores. Vayamos a Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31, este pasaje me fascina. Es cuando Pablo llama a los ancianos o pastores, un grupo de ellos, un consejo de ancianos. Pablo cita al consejo de ancianos de Éfeso en las playas de Mileto, una ciudad cercana. Y miren lo que les dice, Hechos 20, del 28 al 31. Así dice el Señor: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahí hay varios elementos del oficio de un pastor. Ahí vemos claramente algunas palabras claves. Pablo dice: mirad por vosotros mismos y por el rebaño. Esa palabra mirad es: ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de los otros. Un pastor es una persona que cuida la salud espiritual de las ovejas. Obispo, ahí dice claramente: el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Esa palabra significa supervisor. Los supervisores nos percatamos, nos dedicamos a cuidar de que todo vaya bien, en tu vida espiritual. La otra palabra que hay ahí muy importante es apacentar. Para apacentar, la palabra apacentar significa dar pastos, dar alimento. Las ovejas necesitan alimento. El trabajo principal de los pastores es alimentar. ¿Y con qué alimentamos los pastores a las ovejas? Con la palabra de Dios bien predicada. La predicación de la palabra de Dios es el alimento que los pastores damos al rebaño. Y dice: velad, dice la palabra del Señor, que debemos velar, estar atentos, porque lobos rapaces entrarán al rebaño. Lobos rapaces. Así que el pastor tiene la función de proteger. El pastor protege de la herejía. El pastor protege la iglesia del pecado, de la herejía, de la maldad del mundo. Los pastores somos protectores. Nosotros somos los guardianes de la verdad, los guardianes de la santidad. Y a ti te conviene tener varios pastores. Los pastores somos el grupo designado por Dios que guarda tu alma, que guarda la verdad, que hace la obra de supervisar que tu corazón esté siendo santificado, que el reino de Dios avance. Los pastores nos dedicamos a estimularte a las buenas obras. Los pastores nos dedicamos a estimularte al evangelismo, al discipulado. ¿Cómo? Las preguntas tan rápido y no voy ni en la mitad. Bendito sea el Señor. Entonces, ese es el trabajo de los pastores. Ese es el trabajo de los pastores, y por eso es que nos conviene tanto tener una pluralidad de pastores. Muy bien, ahora veamos los deberes que tenemos para con los pastores. Los deberes que tenemos para con los pastores. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Ya quedó establecido que deben haber pastores, cuál es su oficio y cuánto nos conviene que estemos supervisados y alimentados por una pluralidad de pastores. Ahora veamos los deberes. Esta es la esencia de la clase. La clase en realidad es este versículo. Este solo versículo es la clase. La esencia de la clase es que ustedes no solamente deben aceptar la presencia de un grupo de pastores para vuestro cuidado, sino que ustedes deben obedecer y sujetarse a esos pastores, como dice el Señor aquí en Hebreos 13, 17. Así dice el Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En este pasaje está tanto el deber de ustedes como el deber de nosotros. Aquí está el deber de ustedes. ¿Cuál es el deber de ustedes? Obedecer y sujetarse. ¿Y cuál es el deber de nosotros? Velar por vuestras almas. ¿Pueden verlo qué tan clarito? Hasta los niños pueden entender eso claramente. Obedecer y sujetarse, el deber de las ovejas. Velar por las almas, el deber de los pastores. ¿En qué sentido los pastores debemos ser obedecidos? No es una obediencia ciega.
No es que yo voy a pasar, o los pastores, el grupo de pastores, vamos a pasar a controlar sus vidas de un todo y por todo. No, eso se llama manipulación y eso es propio de las sectas. En una iglesia bíblicamente constituida, los pastores son obedecidos cuando ellos declaran la palabra de Dios con veracidad. O sea, la obediencia a nuestros pastores no es una obediencia ciega. No es una obediencia ciega, es una obediencia cuando el pastor fielmente expone y persuade con la palabra de Dios para ser obedecida. Esa es la obediencia que debemos rendir. No es una obediencia ciega, no es una obediencia a cualquier cosa, es una obediencia a la palabra de Dios declarada. Los pastores somos investidos por Cristo de autoridad. Pero nuestra autoridad no es una autoridad real, no es una autoridad monárquica, es la autoridad de un servidor, de un humilde siervo, de un humilde esclavo. Y no es una autoridad impositiva. Nosotros no imponemos los mandatos que promulgamos, nosotros los declaramos. Tampoco es una autoridad legislativa, porque nosotros no creamos las leyes que declaramos. Las leyes las creó el Señor, nosotros simplemente las declaramos. Nuestra autoridad es totalmente declarativa. No es legislativa, no es impositiva, no es monárquica, es una autoridad de siervos, de servidores, de mensajeros, investidos sí de autoridad que debe ser honrada, como vamos a ver en el siguiente término, pero es una autoridad declarativa, basada en el conocimiento y la capacidad que el pastor tiene de exponer la palabra de Dios. Eso significa obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué significa la palabra sujeción? La palabra sujeción es muy conocida. Es el mismo mandato que el Señor le da a la esposa. La esposa debe estar sujeta a su marido. ¿Y qué le dice el Señor a la esposa cuando le dice que esté sujeta? Le dice que respete a su marido. Respételo, es decir, considérelo como superior. Superior no en dignidad, porque el ser humano es igual. Tanto el ser humano masculino como el ser humano femenino son iguales en dignidad. Pero al hombre se le concedió una autoridad como gobernante, como líder. Entonces hay que respetarlo y colocarse debajo de él. Esa es la idea en el griego de esa palabra sujeción. Esa palabra sujeción tiene la idea de estar por debajo, de colocarse por debajo. Entonces cuando uno ve a una persona como superior a uno, uno la respeta. Ahora, no quiere decir que ustedes tengan que darnos un honor como el que se le da a un rey. No hay que hacer venia, no hay que besar el anillo, no hay que besarle el anillo al pastor cuando uno entra a la iglesia. No hay que hacer esa clase de honor, es una actitud de corazón. Es simplemente este hombre ha sido puesto por Dios para mi bien y él tiene autoridad en el reino, en la esfera del reino. Este hombre tiene autoridad, entonces tengo hacia él una actitud de respeto por la posición que el Señor le ha dado. Pero hay veces en que los pastores requerimos vuestra sujeción porque hay algunos asuntos que la palabra de Dios no aclara cómo deben ser hechos, y los pastores, debido a la posición que tenemos que establecer cómo deben ser hechos. Y ustedes, aunque no les podemos decir en esos casos, así dice el Señor, ustedes también deben obedecernos, y en ese caso ustedes se nos están sujetando. Si los pastores decimos que el culto comienza a las 9, es a las 9 y hay que llegar a las 9, y el que no obedezca está desobedeciendo al Señor. Hay cosas que la Biblia no ordena ni prohíbe, pero que los pastores tenemos el fuero, la autoridad para declararlas y para ejecutarlas. Entonces, en esas cosas también ustedes nos deben sujeción. Entonces, obediencia cuando yo te persuado, cuando los pastores te persuadimos con la palabra de Dios. Sujeción es respeto. Respeto a la posición que él ha recibido de parte de Dios, y también sujeción es acatar de buena gana. Recuerden, esto es de corazón,
es una obediencia y sujeción de corazón a la supervisión pastoral. Lo mismo cuando estamos en la consejería privada, cuando estamos con los pastores, que los pastores te visitan en tu casa, o tú vas a la oficina del pastor, o se encuentran en algún lugar y el pastor con la palabra de Dios te está mostrando la voluntad de Dios para tu vida. Ahí debes obedecer al pastor, que es obedecer al Señor, cuando Él por la palabra te declara la voluntad de Dios. Ahora, hay cosas en las que los pastores no podemos decir, así dice el Señor, pero aquí va mi consejo. Aquí va mi consejo. Es el consejo de un hombre que conoce la Sagrada Escritura, que tiene su mente renovada por el Espíritu, y ese consejo es sabio, pero tú estás en libertad de obedecerlo o de no obedecerlo. Estás en libertad de obedecerlo o de no obedecerlo, porque no podemos probar con la Escritura. Resulta que tu situación es demasiado compleja y yo lo único que puedo hacer es tomar todos los principios que conozco de la palabra de Dios, toda la información que tengo de tu caso, y articularlo todo, y en mi mente, con la ayuda del Espíritu de Dios, puedo plantearte posibilidades de acción y decirte, aquí va mi consejo. Tú decides si lo tomas o lo dejas. Como alguien decía, los consejos son como las lentejas, o las tomas o las dejas. Entonces, en ese caso se trata de sujeción, pero hay casos en los cuales hay obediencia. Tiene que haber obediencia. En los casos en que el pastor dice, así dice el Señor, obediencia. En los casos en que el pastor utiliza su posición, su conocimiento, su sabiduría para darte un consejo, tú decides si te sujetas o no. Ahora, en los casos que tienen que ver con la administración de la iglesia, ahí no hay forma de alegar nada. Si el pastor dice a las 9, a las 9. Y otros asuntos que tienen que ver con la vida de la iglesia. Así que si el creyente no está bajo obediencia y sujeción a pastores bíblicos, está en rebeldía contra Cristo. Si el creyente no está en obediencia y sujeción de corazón a pastores bíblicos, está en rebeldía contra Cristo. Y este es el corazón de la clase. Este es el centro de esta clase. El centro de esta clase es que ustedes puedan ver cómo funciona el reino de Dios. Cristo está en su trono sentado, su Espíritu es su vicario, su representante en la tierra. La palabra de Dios es su voz y los pastores somos sus voceros, sus gobernantes, y tú estás escuchando a esos pastores. Del trono de Cristo, por su Espíritu Santo, la Sagrada Escritura, Dios habla por pastores bíblicos. ¿Obedecerás o no obedecerás? ¿Te sujetarás o no te sujetarás? Si no estás bajo pastores bíblicos, si no tienes tus pastores, estás en el reino de Dios, pero eres una oveja rebelde. La oveja que no tiene pastores es una oveja rebelde. Y aquí viene la aplicación de esta enseñanza. Es muy sencilla. Primero, para los nuevos. Hermanos creyentes que apenas están llegando a Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios, hermanos creyentes nuevos que están recién convertidos o que vienen de otras iglesias y están aspirando a la membresía de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios, hermanos, el Señor les dice esta mañana, así dice el Señor, sigan adelante. Sigan adelante, sigan avanzando hasta que lleguen a tener sus pastores bíblicos. Les son necesarios, hermanos nuevos, sigan adelante, así les dice el Señor. Hermanos miembros, perseveren, perseveren. Pónganse de pie los miembros de esta iglesia que están aquí, por favor. Hermanos miembros, a ustedes les dice el Señor. A ustedes les dice el Señor esta mañana, hermanos miembros, todavía falta un largo camino por recorrer. Perseveren, hermanos, perseveren. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Perseveren en Él. Pueden sentarse. Y esta es la parte más desagradable. No les voy a pedir que se pongan de pie. Cada quien sabe quién es quién. Antiguos que no tienen pastores, antiguos que no tienen pastores, así dice el Señor, arrepiéntanse,
creyentes antiguos que no tienen pastores. Así dice el Señor, arrepiéntanse, están pecando contra el Señor. Arrepiéntanse. Háganse miembros oficiales de la iglesia de Cristo. Si no quieren hacerse miembros en esta iglesia, tranquilo hermano, nosotros lo vamos a querer igual. Nosotros no somos la única iglesia bíblica en el mundo. Tranquilo hermano, tranquilo, pero no siga en rebelión contra Cristo. Hágalo por amor a Cristo y hágalo por el bien de su alma. Mire que usted no tiene pastores. No tiene pastores. Arrepiéntase. Se me acabó el tiempo y yo creo que este es un buen momento para terminar. Me faltó decir algunas cosas, pero así es la vida. Rápidamente, límites del oficio pastoral. Límites del oficio pastoral. El oficio pastoral tiene límites. Como les dije, nosotros no controlamos vuestras vidas. Espero que eso quede muy claro. El límite del oficio pastoral es la autoridad declarativa de la palabra de Dios y la esfera del reino de Dios. Pero nosotros no controlamos todas vuestras vidas. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Hoy has estado con nosotros. Ese así dice el Señor ha resonado contundente en los corazones de tu pueblo. Te damos muchas gracias, Padre amado, por salvarnos y por guiarnos a pertenecer de manera bíblica a tu reino. Te damos gracias por los pastores, pues tú los diste. Te damos gracias porque diste una pluralidad en tu sabiduría. Designaste una pluralidad. Te damos gracias porque en nuestra iglesia tenemos una pluralidad y crecemos y nos expandimos por todo el mundo con el propósito de establecer consejos de ancianos. Te damos gracias porque los pastores entienden su oficio y lo desarrollan lo mejor que pueden, ayudados por ti. Te damos gracias porque las ovejas entienden lo importante que son los pastores y aman a sus pastores y respetan a sus pastores. Nosotros, los pastores de la gracia, nos sentimos muy amados por nuestras ovejas y nosotros amamos mucho a nuestras ovejas. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Y te pedimos que si hay alguno aquí que va en pos de obtener sus pastores, lo bendigas hasta que pueda hacerse miembro oficial. Si hay alguno rebelde, lo enseñes corrigiéndolo con un llamado poderoso al arrepentimiento. Y si hay alguno que no te conoce, se arrepienta, crea en Cristo y forme parte del rebaño del Señor. Muchas gracias, Padre Dios, por tu grandísimo amor. También te oramos por los niños, para que ellos entiendan todo esto desde pequeñitos, amen a sus pastores, sean convertidos y sean miembros de la iglesia local bíblicamente constituida, donde tú los coloques, y algunos de ellos sean pastores, y ejerzan con nosotros el santo oficio que nos has dado. Muchas gracias por esta mañana hermosa, en el nombre del Señor Jesús. Amén.